Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles como siempre. Buenas noches, vamos a proseguir con nuestros temas interesantísimos de cada lunes, ¿okay? Tratando de, pues con el favor de ustedes, haciendo más llevadera esta periodo de cuarentena, pero pues aprendiendo muchas cosas y conversando de estos personajes históricos. Bien, quedamos la vez pasada en lo que había hecho don Hernán Cortés. Ya tenía hijos, ¿ok? En verdad yo solo he mencionado 2 hijos, pero tenía más, ¿ok? Tenía a Catalina, tenía a Luis, tenía a doña Leonor, muchos. Él tuvo hijos con todo el mundo, era el clásico, todas se les votaban, ¿no? O él se les votaba. Pero en fin, los más importantes son estos 2, Martín Cortés, el hijo de doña Marina de la Malinche, y Martín Cortés Zúñiga, el hijo de doña Juana, su esposa. Quedamos también en que había hecho unas expediciones al norte, al Océano Pacífico, y regresa a México con nuevos mapas. Mucho de lo que es el mapa mexicano, con él se van a hacer los primeros, porque pues, no se conocía por allá. Pero cuando regresa a México en 1536, se encuentra con una sorpresa para él desagradable. Y se empieza a dar cuenta que las cosas con el rey habían cambiado. ¿Ok? Cuando llega, se topa con que, oh sorpresa, ya hay una autoridad muy importante que era el virrey. El rey de España, sin avisarle a él, que era el conquistador y que era el gobernador, había convertido a la Nueva España en un virreinato. Y había nombrado a un virrey. ¿Qué quería decir esto? Que era, después del rey de España, el que seguía era el virrey. Ya no el gobernador, ni audiencia, ni nada por el estilo. Era el virrey. Era una persona nombrada directamente por el rey de España, por lo general un amigo del rey, muy cercano a él, al que le tuviera todas las confianzas del mundo. Y este nombramiento, y sobre todo esta creación institucional de un virreinato, le tomó por sorpresa a Cortés. No se lo imaginaba. El virrey, que va a ser por cierto el primero de la Nueva España, era un señor llamado don Antonio de Mendoza, amigo muy cercano de Carlos V, ¿okay? Quien había llegado a México un año antes, en 1535. Y mientras aprovechamos la ausencia de Hernán Cortés, pues organizó su gobierno, su administración. De hecho, se posesiona de lo que hoy es el Palacio Nacional, que era el Palacio de Moctezuma, y que Cortés había convertido en una de sus propiedades, era el Palacio de Cortés. Aunque Cortés no vivía ahí, ya no vivía primero en Coyoacán y luego ya vivía en Cuernavaca, pero era de Cortés. Sí, él se mete con sus funcionarios. Al fin de cuentas, tenía el apoyo del rey, y contra el rey no había palabra ni título que prevaleciera. Pero a Cortés sí le duele esto. ¿Por qué no me avisaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué don Carlos no me avisó? ¿Por qué no me avisó? Porque como pasa en la vida, si no estás pendiente de tu juego, y él no lo había estado, con tal de irse allá a la parte occidental del país, que el rey había escuchado los rumores que le habían susurrado al oído, especialmente los escritos y los rumores en persona del gordo Diego Velázquez, que no soportaba que a Cortés le hubiera ido tan bien, y que al ver que no le hacían caso en sus cartas, Diego Velázquez se presenta en España para hablar de Cortés y decir todo. Y es aquí cuando Diego Velázquez lo acusa de haber sido el asesino de su esposa, doña Catalina Juárez. Les recuerdo que Catalina Juárez era cuñada de Diego Velázquez. ¿Okay? Por lo tanto, pues era fácil acusar a Cortés. ¿Okay? Y Velázquez había conseguido a los 2 criados de Cortés, ¿okay? Y al padre Olmedo, para que testimoniaran en un juicio de residencia contra Cortés en España. ¿Okay? Entonces, esto era una cosa. 2, también se hablaba, y esto la audiencia también fue muy mala onda, porque le escribió al rey diciéndole que Cortés era el que realmente mandaba, que todo el mundo le hacía caso a Cortés y que Cortés tenía poderes de rey. Todo esto fue en ausencia de Cortés, cobardemente en ausencia de Cortés. La audiencia eran los españoles, los administradores de la colonia, vaya.
y que Cortés ya actuaba como un rey. Y le soltaban al rey de que era muy probable que Cortés, a su regreso, viniera cubierto de gloria y se declarara rey de la Nueva España. O sea, le quitara a Carlos V la propiedad y posesión del virreinato más rico que era la Nueva España. Todo esto, obviamente, lo va a llegar a asimilar el rey. Y entonces, haciendo o dándole oídos a estos rumores y chismes, decide mandar un virrey para que sea él el que mande y no Cortés, un amigo del rey, para que tenga la lealtad y tenga la confianza en preguntarle todo, un burócrata al que pueda cambiar el día que se le ocurra al rey de España, ¿okay? Y sobre todo, que apenas llegue Cortés, ¿okay?, se ponga a disposición del virrey, cosa que Cortés no va a hacer. Entonces, todo esto Cortés no lo sabía, pero sí decía, ¿por qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me hace esto don Carlos? No, que me quería mucho. ¿Okay? No pasa a saludar al virrey Antonio Mendoza, porque dice, no, yo soy conquistador. Pero lo que ya no aguanta Mendoza es cuando al llegar Cortés a Cuernavaca, todo el mundo, hasta los funcionarios de gobierno, los indígenas, los caciques indígenas y muchísimos españoles, pasaban a verlo a él y no al virrey. Y un refrán que dice, donde manda capitán, no ordena marinero. Y en este caso, el capitán era Mendoza, el marinero era Cortés, pero el capitán nadie le hacía caso. Todos le hacían caso a Cortés. Y entonces Mendoza le manda una carta al rey majestad, no puedo con este señor. No puedo, quítamelo de encima. Así no puedo gobernar. La gente le hace caso a él. Hay que reconocerlo, no a mí, porque a él lo conocen. Para que me hagan caso a mí, van a tener que morirse todos los de esta generación. Y mientras él esté aquí, le van a seguir haciendo caso. Quítemelo de encima, por favor, majestad. Y es entonces cuando el rey, utilizando el otro pretexto, es decir, el pretexto del asesinato de su esposa, su primera esposa, lo va a mandar llamar a que se presente a España porque había abierto un expediente de un juicio de residencia donde se le acusaba de abuso de poder, de masacre contra los indígenas y de asesinato de doña Catalina Suárez la Marcaida. Cortés, al recibir el informe, sabía que sus enemigos estaban triunfando sobre él y que la única manera de salir adelante era ir a España y defenderse y probar que todo era falso. Aunque también sabía que se iba a enfrentar al poder, y al poder real, a don Carlos I de España, V de Alemania. ¿Qué año estamos hablando? 1538, 1539. La cosa se ponía fea, muy fea para don Hernán. Quizá presintiendo que no volvería, agarra todas sus cosas, agarra a sus hijos ya mayorcitos, a su esposa, doña Juana de Zúñiga, y todos a España. Lo más probable es que yo no venga, dejando poderes a sus amigos para poder en un momento dado pues administrar sus bienes, las casas que tenía en Coyoacán, en México, en Cuernavaca, en fin. Pero se lleva a todos y llega a España en 1539. 10 años antes había llegado la primera vez después de la conquista. Qué diferente la llegada y el trato. La vez pasada, 10 años antes, el rey lo había recibido, lo había llenado de honores, había asistido a su boda, lo había llamado el gran conquistador, comparado únicamente con el gran capitán. Y ahora, el rey ni caso le hacía. Y era el mismo rey. Ni caso le hacía. Pide audiencia con don Carlos V, nunca se le da. Y tiene que ir a los tribunales para responder, enfrentarse a testigos, a sus antiguos amigos que estaban pagados, ¿okay?, los indígenas que declaraban con él,
el padre Olmedo, que declaraba con él, decía, yo vi el cadáver y tenía unas ojos acá, y él siempre las defendió diciendo, es que ella tenía el mal de madre. El mal de madre era lo que se llamaría muy asma. Y cuando se empezó a ahogar, yo tenía un collar, y yo se lo tuve que quitar para darle, y lo tuve que agarrar de aquí, ¿okay? Pero no la ahorqué, yo no la ahogué. ¿Okay? Y el juicio, que era un juicio más que... El juicio, pues obviamente por su nombre es un juicio jurídico, pero en la vida real hay juicios jurídicos donde debe de ganar la justicia o lo más cercano a ella, y juicios políticos donde gana el interés político. Y en este caso, el caso de Cortés era un caso político, disfrazado de jurídico, pero era un caso político. El rey quería retenerlo ahí y que ese juicio no terminara nunca, y sobre todo que a Cortés le costara, porque un juicio cuesta, y tratar de que Cortés se arruinara para que no tuviera los medios para volver a la Nueva España. Y el juicio se alarga. No lo pueden comprobar nada. La palabra de Cortés no valía. 4 veces trató de entrevistarse con el rey, y el rey le niega cualquier entrevista. La fortuna de Cortés se va yendo, pagando abogados, pagando audiencias, pagando testigos. La dote que llevó doña Juana a la boda también se va. Y empiezan a vivir ya no como grandes señores, y no como clase media, casi clase media baja. Los hijos que estaban creciendo, adolescentes la mayoría, todos ellos, sobre todo los que más vivían con él vivían principalmente, él tuvo 11 hijos, okay. Pero con él se sabe que vivían, al menos con los que tuvo contacto, eran Martín Cortés el mestizo, el hijo de doña Marina, Martín Cortés Zúñiga, el hijo de doña Juana, Luis Cortés, hijo de una señora X, y doña Isabel, doña Leonor, hija de doña Isabel de Moctezuma, o sea, la nieta de Moctezuma. ¿Okay? Porque doña Isabel, a pesar de niña, cuando nace doña Leonor, cuando nace la niña, la mamá la rechaza. Doña Isabel de Moctezuma nunca quiso a su hija. Se dice que porque se piensa que quizá estando borracho Cortés la violó, y de esa violación nace Leonor. Tan es así que es una de esas actas raras donde aparece el nombre de doña Leonor Cortés Moctezuma, ¿okay? Y el acta dice: padre don Hernán Cortés Monroy y Pizarro, ¿okay? Madre desconocido. Es raro eso, ¿no? Por lo general el que es desconocido es el padre, no la madre, pero en este caso fue al revés. Claro que todo el mundo sabía que era la hija de doña Isabel, pero Isabel no la quiso nunca la quiso, como que se traumó. Entonces con Cortés vivió, Cortés la trató bien, ¿okay? Pero eran los principales extranjeros, más doña Juana. Llegó un momento en que se gasta la lana, y un montón de veces intenta Cortés entrevistarse con el rey. No puede. El rey no quiere nada con él. Para colmo de males, en España empieza a salir una historia que se llama Historia de la Conquista de la Nueva España, ¿okay? En donde todo el mundo sabía que era una edición que provenía de la corte real, en donde se hablaba de los excesos de la conquista, y se ponía a Cortés como un monstruo y a los conquistadores como monstruos. Fíjese qué interesante. La leyenda negra de la conquista de México, muchos dicen que la crearon los ingleses, otros dicen que los gringos, pero los primeros que empezaron a inventarse cosas y que ellos empezaron a escupir para arriba fueron los españoles. Qué chistoso. Son los primeros que empiezan a hablar mal de ellos mismos. Y los Cortés que dicen: no puede ser, ¿okay? Tengo que escribir mi propia historia, no puede ser esto. ¿Okay? Por eso es que Bernal, como le escriba, en contestación a esta se va a llamar Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, porque la otra era Historia de la Conquista, esta es historia verdadera, como dice, la otra es falsa. Dios Cortés, ¿por qué me están haciendo esto? Y hay una crónica española que dice que un buen día supo Cortés que el rey saldría del palacio para una especie de desfile, y que él dijo: pues aquí tiene que acordarme y lo tengo que entrevistar.
Sin embargo, el rey no se baja de su carruaje. Y eso ya complicaba las cosas. Pues él rompe la fila, Cortés, se acerca a la ventanilla del rey, agarra la ventanilla, los guardias se acercaban, y cuando lo agarran, Cortés agarra más fuerte de la ventanilla del rey, y el rey dice, ¿quién es usted? Le dice el rey. Y que Cortés dice, ¿quién soy? Soy un hombre que le ha dado riqueza y gloria a usted y a España, más que ningún otro hombre. Ese soy yo. Y ya no me conoce. Y que el rey dice, pues no lo conozco. Aléjenlo. ¡Ah! Y se va. Así de fácil. Carlos V se portó como un chocolate amargo. Total, eso sí, bien que tomaba sus tazas de chocolate que le envió Cortés antes. Ya el chocolate era parte de la mesa carolingia. Y bien que tomaba chocolate, tan que lo tomaba también que le dio diabetes al Carlos. Merecido se lo tiene. No, ¿verdad? Pero en fin, a partir de este momento ya no hay otra anécdota o leyenda o historia que se hable de que Cortés trató de hablar con Carlos V. Lo tenía totalmente perdido ya. Y entonces la suerte le empieza a dar la espalda. No hay dinero, ya viven al día, el juicio prosigue, expediente abierto que nunca se va a cerrar. Inclusive Velázquez, que era el que lo había denunciado, muere, pero el expediente sigue abierto, y Cortés, pues obviamente sin dinero, con la presión de haber tenido todo y de ahora no tener nada, querer volver a México, de defenderse, pero no lo dejaban defenderse, pues empieza a enfermar. Y pues él también tomaba mucha, pues, no sé si conocía esta enfermedad, él tomaba también mucho chocolate y le va a empezar a dar gota en el pie, ya no va a poder caminar fácilmente y evidentemente se le presenta lo que era la enfermedad que mataba a todos en esa época, por eso todos se morían jóvenes, que era la diabetes, porque nadie conocía cómo controlar esa enfermedad, no había lo que luego hubo, bueno, con ejercicio, que sude, no había, y todo el mundo comía, y vaya los banquetes que hacían los españoles y la grasa que comían los españoles, obviamente pues todos pues tenían triglicéridos y todo lo que hoy conocemos, ¿no? Bueno, pues entonces Cortés se empieza a enfermar, ya todo el tiempo hablaba, ya no se levanta, ya no puede levantarse de la cama, empieza a decir que lo único que quiere es volver a México. México, 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 el juicio nunca se termina. Hace poco entré, no recuerdo, pero voy a ver si la próxima semana se los digo, entré a una página de España donde estaba el juicio de Cortés llevado a cabo en el siglo XXI. Un abogado del siglo XXI defiende a Cortés en base a los documentos. Y dice él, este abogado, que el tribunal del siglo XXI, si esto se llevara a efecto hoy, debería declarar inocente a Cortés del asesinato de su esposa. Y te pone ahí todo. De hecho, me parece que lo imprimí, tengo la copia. Si lo encuentro en mi biblioteca, en la biblioteca de mi casa, que es su casa, yo se los muestro, se los medio leo la próxima semana, porque es el abogado de un abogado español del siglo XXI. Nunca se cerró ese juicio, pero nunca lo culparon, porque no había pruebas, no eran las suficientes. Pero eso sí, queda muy enfermo. Había pedido que se escriba su historia verdadera, que no cayera en desgracia y que no le inventaran cosas como ya le estaba inventando el rey, de que era lo peor que había dado España. Fíjense cómo cambió el rey, cómo cambió Carlos V, cómo pudo haber cambiado con Hernán Cortés. Y le hacía jurar a sus hijos mayores, que eran los dos Martínez, Martín Cortés el mestizo y Martín Cortés el criollo, el español, de que cuando muriera hagan lo imposible por llevar sus restos a la Nueva España, a México, a la Ciudad de México, Nueva España, por favor. Y el 2 de diciembre de 1547, desde un día antes, el 1 de diciembre, los médicos le dijeron que Cortés ya estaba muy mal, que llamaran a un cura porque se iba a morir. La familia se mueve, llevan a varios sacerdotes, los amigos de Cortés, todos ellos en desgracia, porque cuando el rey dijo, esto es mío, todos los conquistadores cayeron en desgracia y murieron la mayoría en situaciones extrañas,
muy raras, misteriosas, macabras. No había nadie más que la familia. Más la familia. Y el 2 de diciembre, las últimas palabras que según cuenta los historiadores españoles, mexicanos, e inclusive Hugh Thomas, un gringo que bastante bien habla de Cortés, por cierto, fueron México, México, México. Quería volver a México. Pidiéndole a sus dos hijos mayores, Martín Cortés y el otro Martín Cortés, que lo lleven sus restos a México. El 2 de diciembre, Hernán Cortés cierra los ojos para siempre. Muere confesado, comulgado en su cama, rodeado de los hijos que estaban ahí, de Luis, de Leonor, de doña Juana. Doña Juana quedaba casi en la ruina, porque pues había utilizado su dote y todo lo que tenía para pues, apoyar a la familia. Los hijos estaban mayores, medio trabajaban, y una vez muerto se le informa a las autoridades de la muerte de Cortés. Lamentablemente el rey, si lo supo, que sí lo supo, le valió. No mandó ninguna representación para las honras fúnebres de las exequias de Cortés. Y evidentemente prohibió que cualquier funcionario de gobierno se presentara a la misa de cuerpo presente de Cortés. Cortés fue enterrado en una capillita, primero una pequeña capilla de la iglesia de Sevilla. Posteriormente fue sacado de ahí y llevado a otra capilla. Posteriormente a otra, y así fue cambiando. Al grado tal que llegó un momento que ya nadie sabía dónde estaba el resto de Cortés, solo los hijos. Y así van pasando los años. 1547, 1548, 1549, 1550. Y los hijos no tienen contacto con México, más que algún español que llegaba de la Nueva España y los iba a visitar. Les contaban cómo estaban las cosas. Don Antonio de Mendoza se había ya consolidado en el poder. Va a gobernar del 35 al año de 1550. De hecho, él era el virrey cuando muere Cortés. Y le dice que, pues, que nadie recuerda a Cortés, ¿verdad? Que los únicos que lo recuerdan son los indios viejitos, pero que del nombre de Cortés no se acuerda. Y así, cuando llegan los hijos de don Alonso de Ávila, Gil y Alonso, donde le dicen que las posesiones de su papá ya las tienen los funcionarios públicos, la casa de Coyoacán ya la tienen como oficinas, el Palacio Virreinal, ya llegó un nuevo virrey que era don Luis de Velasco, y que una barbaridad, que todos los españoles que habían luchado y habían logrado posesiones las habían casi quitado, y que trataban de ya no recordar a ninguno de esos españoles. Los hijos crecen con un odio hacia el gobierno real, hacia Carlos V. Cuando Carlos V abdica en 1556, los hijos que habían logrado con su trabajo, a pesar de que eran hidalgos, tenían que trabajar porque no tenían dinero, que iba a haber un cambio en la política con el nuevo rey joven, que era el hijo de Carlos Felipe II. Sin embargo, error de apreciación, Felipe II siguió la política de su padre y hasta más cerrado aún. Hasta más cerrado. Carlos, como ustedes saben, abdicó al trono español a favor de su hijo Felipe y se va a vivir a un convento. Dicen que Carlos V quería purgar sus penas después de que murió su esposa, quedó muy dolido y quiso acercarse a Dios. Y por eso se va a refugiar en un convento, en el convento de Yuste en España. Ahí se va a refugiar para purgar sus penas, quería irse al cielo. Eso dicen los que lo apoyan. Los anticarlistas dicen que porque en ese convento se comía muy bien y que Carlos V tenía un pasatiempo favorito desde que murió su esposa. Y el pasatiempo favorito de Carlos era comer. Ya estaba muy gordo, y que ahí por eso se va a ese convento. Sea como sea, él va a morir 2 años después en ese convento, hasta cierto punto olvidado, enterrado como un monje, sin ninguna honra fúnebre real, y en el cementerio del convento de Yuste. Y ya después de que entierran, como al mes le informan al rey que era su hijo, Felipe
Felipe, y es Felipe el que se presenta y exige la exhumación de los restos de su papá para que sean enterrados con honores de rey, ¿okay? En la fortaleza que Felipe había construido y en la cual vivía, que era la fortaleza del Escorial, que se va a convertir, como ustedes saben, en la tumba de los reyes. Y ahí van a meter los restos de Carlos, donde hasta hoy se encuentran. Bien, en 1562, ¿okay?, los hijos de Carlos V, Martín Cortés y Malinali, y Martín Cortés y Zúñiga, sacan sus cuentas y ven que ya tienen dinero para venir a México. Querían cumplirle la promesa a sus padres, perdón, a su padre. Y entonces, otra vez, exhuman los restos de Carlos, ¿okay?, de su papá. Esta vez ya los ponen en una cajita, como se hace cuando son puros huesos, ¿okay?, y deciden, ahora sí, traerlos a México. No tienen que pedirle permiso a nadie, mucho menos a Felipe, y traerlos a México. ¿Okay? Querían traer los restos de su papá. Y con los contactos que ellos tenían de hijos, porque ya era la segunda generación, de hijos de los conquistadores, ahora resultaba que se iba a informar que volvía Hernán Cortés. Aún quedaban muchos viejitos y los hijos de los indios conquistados, que también admiraban a Cortés. Y en 1561, jóvenes, Hernán Cortés regresa a la Nueva España, pero ya no vivo, sus restos, en una urna, traídos por sus 3 hijos varones. El mayor, Martín Cortés, hijo de la Malinche, el heredero de títulos, que era el segundo marqués del Valle, Martín Cortés Zúñiga, y Luis Cortés. Como ya se sabía de la llegada, porque habían avisado a amigos que tenían, cuando el barco atraca en el puerto de Veracruz y se bajan ellos 3 con la urna de su papá, la crónica de la Ciudad de México habla de que fue una locura. La gente se desbordó, como que volvió al recuerdo de Hernán Cortés, especialmente los indios y los mestizos. Y la querían tocar la urna como si fuera la de un santo, fueran reliquias de un santo. Y eso está narrado. Y la gente se volcó en el recibimiento a los restos de Hernán Cortés. Y cuando agarran el carruaje para ir a la Ciudad de México, lugar donde pasaban, lugar donde los restos eran recibidos y se daban misas en honor a los hijos de Hernán Cortés y a los restos. De hecho, en Tlaxcala fueron recibidos con bombo y platillo, tanto por la población indígena como por la población mestiza, y con las campanas a vuelo de la iglesia de Tlaxcala, que ya estaba allá. La multitud quería a Hernán Cortés. Y cuando llegan a México y entran por lo que hoy vendría siendo la Avenida Juárez, ¿okay?, y le llamaban la calle de San Francisco, porque ahí estaba el convento, hoy calle Madero, ¿okay?, la multitud se va a montonar, ¿okay?, y la multitud llorando, ¿okay?, saludando a los hijos de Hernán Cortés, a Martín el mestizo, a Martín el español y a Luis. La gente aplaudiendo, la gente tratando de acercarse a la urna con los huesos. El único que lo veía mal, o los únicos que lo veían mal, eran los españoles nombrados por el rey. Don Luis de Velasco, el virrey, y la audiencia. No les gustaba esto. El virrey estaba temblando. Eso se pone feo. ¿A qué vienen los hijos aquí? ¿Por qué vienen aquí los hijos? ¿Por qué? Llegan, ok, y lo primero que hacen es poner en la capilla de San Francisco los restos de su padre. Ok, eso era. Debe ponerlos. Y lo segundo, reclamar las posesiones que les correspondían. Entre ellas, el palacio donde estaba el virrey. Es mío. Okay. Y sobre todo, el que tenía la voz cantante era el segundo hijo,
o sea, Martín, el hijo de doña Juana, porque era el que era el heredero legítimo, por ser hijo de matrimonio, y además era el marqués del Valle, por herencia de su papá. Aunque no era el primogénito como tal, sí era el primogénito en cuanto al matrimonio. Martín, que era un bastardo, lo respetaba y se llevaba con él. Y Luis, que también lo era, se respetaba. O sea que de los tres, eran hijos de tres mujeres diferentes y el mismo padre. Y entonces, pues empiezan a figurar y a pedir que no se van a ir de ahí hasta que no se quede claro que los bienes son de ellos y que los necesitan. De hecho, Martín había llegado casado, el segundo. Hay mucha más biografía del Martín Cortés, el marqués del Valle. Aunque volvemos a lo mismo que les dije la semana pasada. Debido a que los dos se llaman igual, los historiadores a veces confunden, entonces no sabemos realmente con cuál están hablando. Nos hablan que Martín Cortés se casa en la Ciudad de México y tiene un hijo y se hace un gran bautizo. Entonces, pero solo dicen eso, no aclaran qué Martín Cortés él. Tiene uno que leer toda la crónica de la fiesta del bautizo para entender que es muy probable que haya sido el segundo marqués del Valle, por la cantidad de invitados y la gente que fue. El mestizo no lo podía tener. Entonces se están refiriendo al marqués del Valle, o sea, al hijo de doña Juana. Pero no lo aclaran. No lo aclaran. Bueno, pues están meses y casi un año en México, en donde todo el mundo pasaba a visitarlos como si fuera el Papa. De hecho, vuelven a cambiar los retos de su papá para ponerlos en la iglesia del Jesús Nazareno, que era parte del hospital de Jesús. Ese hospital Cortés lo había creado para los indios y la gente muy pobre que después de la guerra contra los aztecas. ¿Okay? Eso tampoco lo dice. Creó un hospital gratuito, algo así como aquí el Hospital Oram, para tratar a la gente humilde, que todavía existe. Ese hospital lo maneja el gobierno de la Ciudad de México. Se llama Hospital de Jesús. Y al lado está todavía la iglesia de Jesús Nazareno. Bueno, pues allá, en ese cementerio, van a poner, cada convento tiene un cementerio, van a poner los restos de Hernán Cortés. Pero los hijos no se van, se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque la gente los iba a visitar. Pero no solamente los visitaban de, hola, ¿qué pasó? Y vamos a tomar una horchata. No, los visitaban porque estaban hartos de esta nueva camada de españoles burócratas que ya empezaban a llamarles gachupines, y que qué mejor que independizar a la Nueva España de la España de Felipe II. Y ojo aquí, fíjense desde cuándo se va a hablar de la independencia. Desde 1562, es decir, muy cercanamente al término de la conquista. De hecho, todavía vivían algunos conquistadores. Del 21 al 61, ¿cuánto tiempo pasó? 40 años. Había gente de 60 o 70 que aún vivía. Y ya se hablaba de una independencia. No nos cuentan esto y nos dicen, no, los precursores fueron la conspiración de Querétaro, el caso de doña Josefa, que la conspiración de Valladolid, que la conspiración del Liceo Primo de Bernabé, pero nadie nos habla de esto, que fue la primerita. Y entonces la casa de don Martín Cortés, se deduce que el marqués se va a convertir en un centro de reunión de los hijos de los conquistadores que se sentían desplazados. De Alonso de Ávila, de Pedro, de todos ellos, que querían una independencia, hacerle justicia a sus padres, que no les había hecho la corona, y preparar un movimiento para declarar la independencia. Decían ellos que una vez declararon la independencia, el pueblo los apoyaría, porque la mayoría era indígena y mestizos, y los querían a ellos, no a los virreyes. ¿Tenían razón? Sí, si lo hubieran hecho a tiempo. El problema era que nombran como líder de este movimiento al que por lógica tenían que nombrar, a Martín Cortés, el marqués. Pero lamentablemente don Martín Cortés y Zúñiga no heredó ni las agallas, ni la valentía, ni la
audacia de su famoso padre. A ver si pasa. Okay. No eras nada del papá. Y mucha gente te dice, pues es tu papá. Eso te trauma a veces. Y don Martín no tenía esa chispa que tuvo Hernán. Okay. No lo tenía. Y entonces dudaba. Era muy temeroso, medroso. Ay, que no sé qué. Ay, no. Okay. Y todos los conjurados le decían, señor Marqués, ya hay que hacerlo porque ya muchísima gente está con nosotros. Pero a alguien que se le escape esto, le va a llegar a oídos al virrey y puede pasar esto terriblemente grave. Ya de una vez. Y no se decidía. Mañana. Y llegaba mañana. Oh, no, mañana. Era el hombre del mañana. Mañana. Y nunca se decidió. Y pasó lo que tenía que pasar. Demasiados involucrados, alguien sin querer, le comenta algo a alguien, ese alguien lo chismea, le llega al virrey, y el virrey ordena la detención de los hijos de Hernán Cortés y de los principales hijos de los conquistadores. Y en una acción muy bien organizada y coordinada, como diría hoy la policía, detienen a los dos Martínez, a Luis, a los hijos de Alonso de Ávila, Alonso y Gil González de Ávila, y a varios más. Y los llevan a la recién fundada y terminada Casa Chata de la Ciudad de México, que era nada menos y nada más que la Inquisición. Ahí los llevan. Okay. El fiscal, el inquisidor mayor, era un señor de apellido Muñoz. Brutal. Y entonces ordena que si era cierto se la conjura, porque además se descubrieron armas en la casa de don Martín. ¿Quiénes más están involucrados? Y con lujo de prepotencia, el fiscal Muñoz va a torturar a los hijos de Cortés. El archivo que está, o que estuvo mucho tiempo en el archivo de la Inquisición, que rescató don Vicente Ría Palacio, nos habla que don Martín Cortés fue torturado horriblemente y narra de las torturas que le hicieron. Lo que no sabemos es a cuál de los dos, porque solo nos habla de uno. No sabemos si es al marqués o es al hijo de doña Marina. Lo pusieron en el potro. Lo amo, okay. El potro horrible, okay. Y le metían aquí un embudo y le metían agua para que hablara, hasta inflar de las entrañas. O sea, torturas espantosas que le fueron rompiendo los ligamentos, aunque no lo mataban. Okay. Al final de cuentas, y según parece, no fue solo a él, fueron a todos ellos. Y van a caer un montonal de hijos de los conquistadores. La sentencia que da el virrey es muerte. La pena de muerte. Fue uno de los primeros actos públicos que va a realizar la Inquisición en el Zócalo de la Ciudad de México. Se condena a todos ellos, unos a morir en la hoguera que se iba a levantar en lo que hoy es el Zócalo, otros decapitados y otros ahorcados. Entre ellos, los 3 hijos de Hernán Cortés. La gente se mueve. Hace hasta lo imposible por salvarlos. ¿Okay? Llega hasta donde tienen que llegar, hasta el rey de España. Evitar que esto prosiga. ¿Okay? Y por fin, antes de que se cumpla la ejecución y sean ahorcados, decapitados o quemados, llega la notificación o la respuesta del rey Felipe II. Se perdona a los hijos de Hernán Cortés, a Martín y a Luis, pero se les condena a destierro perpetuo de la Nueva España. Nunca más pueden volver, so pena de ser encarcelados y ejecutados. Pero solo a ellos. A los demás, los hijos de Alonso de Ávila, los hijos de los demás conquistadores, se les condena a ser decapitados. Lo único que se conmuta es el tipo de pena, que no fueran quemados ni ahorcados, sino decapitados. Una muerte rápida. Y en la plaza central de México, hoy conocida como el Zócalo,
rodeada de gente que no tenía nada que hacer y que buscaba el espectáculo porque no había cines, no había nada, sale para ver cómo decapitaban a los hijos de los principales compañeros de Hernán Cortés. Alonso, a Gil, a Pedro, a muchos más. Y en cuanto a los hijos de Cortés, los custodian hasta Veracruz para meterles un barco y que se fueran a España. Nunca más volvieron. Jamás regresaron, ¿okay? Porque pues obviamente estaba prohibido. ¿Okay? Por poder luego, los descendientes van a vender los bienes de Cortés, ya nadie venía, ¿okay? Y es cuando muchos de esos bienes los va a comprar el gobierno, como el Palacio Nacional, ¿okay? Que es una propiedad ya de la nación, es del gobierno, y así. ¿Okay? Y Cortés se queda completamente solo, ¿okay? En cuanto a sus restos en la iglesia de Jesús. Y ahí van a estar. Nadie les va a hacer caso. Salvo un virrey, el virrey don José de Gálvez, que es el único que va a dar una misa en honor a Hernán Cortés. Fuera de él, nadie más va a hablar y a reconocer a Cortés. Y así van a estar los restos. Ahí, enterrados en un cementerio que ya no existe, de la iglesia, que sí existe la iglesia del Sagrado de Jesús Nazareno, hasta que se consuma la independencia. Cuando se establece la República Federal, hay una propaganda antiespañola cañona, fomentada ahora sí por los norteamericanos, que querían que los mexicanos, los nuevos mexicanos, odiaran a España y vieran como sus hermanos mayores a los norteamericanos. Esa era la intención. Y le van a pegar fuertemente a Cortés, como lo peor monstruo. Pues España va a quedar como lo peor. Y en ese entonces, el famoso intrigante embajador norteamericano, Joel Robert Poinsett, ¿okay?, empieza a fomentar que se viole la tumba de Cortés, que el pueblo entre al cementerio, que existía, todavía no había habido la ley de reforma para expropiar los cementerios, que se viole la tumba de Cortés, se saquen sus restos áridos, se tiran a la calle de la Ciudad de México y los perros se los lleven. Okay. El pueblo, ignorante, porque no hay peor enemigo que el ignorante. Desgraciadamente, Aristóteles tenía razón. Decía, el peor enemigo de la humanidad es la ignorancia. Y concluía, un hombre ignorante es un hombre malvado. La ignorancia es terrible. Es terrible. Y el pueblo de México era, lo sigue siendo, no tanto, pero en aquella época más, extraordinariamente ignorante. Y entonces, fomentado y estimulado por el pulque que repartían los federalistas, los proamericanos, los yorquinos y sobre todo Poinsett, el pueblo decide irrumpir una noche en el cementerio de Jesús Nazareno, violar la tumba de Cortés, sacar la urna y tirar sus restos. Y lo hacen. Lo que no hacen es tirar los restos. ¿Por qué? Porque si entran al cementerio, si violan la tumba de Hernán Cortés, pero oh sorpresa, la urna ya no estaba. ¿Cómo que? No estaba. La tumba estaba vacía. ¿Y qué pasó? Que un personaje de esa época, gran escritor, gran político, don Lucas Alamán, se entera de esto que iban a hacer, y la noche anterior, apoyado por varios amigos y por el sacerdote encargado del cementerio, va a exhumar los restos de Cortés y los va a esconder para que no los vayan a violar. Entonces la turba y Poinsett se llevaron un chasco porque no lo encontraron y los restos permanecieron escondidos. Hay una historia que unos dicen que esto es más que nada novela, ya del siglo XX, pero cuentan que los restos estaban perdidos. Nadie sabía dónde estaban. Se muere Lucas Alamán y nos dijo dónde estaban. Y llega el siglo XX y los restos, nadie sabe dónde están los restos de Cortés. Se pensaba que estaban en España. Y los países decían, aquí no están tan allá, y no están nada, y nadie sabía. Nadie sabía dónde estaban los restos de Cortés. Hasta que cuenta la leyenda que en 1948 por allá, un estudiante agarró un libro de don Lucas Alamán, original, y cae una nota
escrito a manuscrita antigua y con la firma de Lucas Alamán. Se lleva a rectoría ve que es original, pero lo más chistoso era la nota donde decían dónde estaban escondidos los restos de Cortés. Y en base a esto se ubica la calle, era un sótano de la antigua casa de Lucas Alamán, se empieza a buscar si todavía existía ese sótano, se levantan ladrillos y todo, y aparece, y hay fotos, si ustedes entran a internet, busquen restos de Hernán Cortés, y están las fotos, cuando los científicos, historiadores, gente del gobierno, era la época de Miguel Alemán, gente de un montón de cosas, descubre la urna de Hernán Cortés. Se hacen las pruebas de carbono 14 de flor que ya había, pleno siglo XX, y sí, con la descripción de Lucas Alamán y con lo que se sabía, eran los restos de Hernán Cortés. ¿Y qué hacer con ellos? Pues Miguel Alemán, poco molesto porque se había descubierto eso, porque eso fomentaba el hispanismo, pues dice, pues los van a poner donde estaban, pero ya no hay cementerio, pues que los dejen ahí. Y entonces se le hace un nicho al lado del altar de la iglesia de Jesús Nazareno. Y en ese nicho hasta hoy están los restos. Ustedes van a la iglesia de Jesús Nazareno, que está entre la avenida 20 de noviembre y la calle Pino Suárez, van a encontrar junto al altar, si ustedes no se pegan al altar no lo van a ver, junto al altar, viendo el altar del lado izquierdo, derecho del Padre, ¿verdad? Pero izquierdo de ustedes o de los feligreses, una placa grandota que dice solamente Hernán Cortés. Allá está esa urna con sus huesos. Allá se encuentra Hernán Cortés. Y casualmente, al año siguiente, de repente, como por arte de magia, aparecen los restos de Cuauhtémoc. Y casualmente al año siguiente los de los niños héroes. Y casualmente los de Santa Claus. No, esos no. Pero sí aparecen una serie de restos, que casualidad, Miguel Alemán tenía una suerte entonces. Pues bien, los restos de Cortés permanecen hoy en día para quien quiera visitarlos en la capilla central, en la iglesia, más que capilla, en la iglesia del Jesús Nazareno, que está, según la tradición y según la descripción de Bernal, está construida sobre el islote donde Cortés se entrevistó con Moctezuma cuando fue recibido en la gran Tenochtitlan. Con esta historia, amigos, amigas, cerramos lo que es esa parte poco conocida del siglo XVI después de la conquista. Y cerramos también todo lo que es la parte de Hernán Cortés y de sus hijos, que nunca más van a volver a México. Que la pasen bien, me dio mucho gusto saludarles, cuídense mucho, gracias.